Ahora vamos a hablar sobre cuáles son las fuerzas aplicadas en una pieza que tenemos que tener muy en cuenta en el momento de decidir cuál va a ser la orientación de las capas. Podemos tener cargas aplicadas normales y cortantes a las capas. Entonces podemos tener cargas de tensión o de tracción, cargas de compresión, cargas digamos, cuando cogemos este esfuerzo y le hacemos una torsión. También tenemos cargas de flexión y de cizalla, cuando tenemos cargas transversales, de que una fuerza sube y otra baja, pues en diferentes sentidos, logrando pues de que la pieza tenga de pronto algún daño o se cizalle. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo creen ustedes que debería ser la orientación de las capas si yo tengo una pieza de esa forma, que puede ser esta, y yo identifico de que las cargas aplicadas a esta pieza van a ser de tensión o de compresión? ¿Cómo creen ustedes que debería ser la orientación de las capas? Vamos a mostrarles en este ejemplo. Si es el caso de tensión en la parte de arriba, que será de tracción, y de compresión, las capas deberían de verse así. Así es como debería ser una correcta impresión de la pieza. Para las cargas de tracción se recomienda, si se coge esta pieza, digamos, con dos mordazas y se ala o se intenta estirar, la orientación de las capas, que vemos en color un poco más oscuro como líneas, así deberían ser la orientación de las capas cuando se imprimen, para poder tener las mejores características mecánicas. Porque ¿qué ocurriría si se imprimiese al revés? Para esa parte de tracción, si yo imprimo la pieza así, voy a tener las capas en este sentido, es decir, van a estar normales a la dirección donde aplica la fuerza. Por lo tanto, si yo aplico esta fuerza de tracción y las capas están en este sentido, es muy probable de que se deslamine la pieza, porque se separan las capas. Es decir, la fuerza en ese caso, la pieza en ese caso va a ser tan fuerte como la adherencia entre las capas. Por lo tanto, no vamos a tener la mayor características mecánicas de la pieza. Por lo tanto, es mejor imprimirlo de esta forma para esa carga en específico. Y para la carga de compresión, que es la que está abajo, como vimos, es lo contrario a las cargas de tracción. Ahí sí, en ese caso, necesitamos que las fuerzas sean normales a las cargas. Por lo tanto, si se comprime de esta forma, vamos a tener unas mejores prestaciones mecánicas, a diferencia de que si se imprime así, porque es probable de que en la mitad se deslamine, se separen las capas si hay un esfuerzo de compresión y se imprimió así. Entonces, para ese caso es mejor esa orientación de capas. Ahora, les pregunto a ustedes, y por favor contesten en el chat para los que estén activos. Si tengo esfuerzos de flexión que están en la parte izquierda, o sea que yo intento doblar el material, ¿cómo debería ser la orientación de las capas? Y también para la parte de la derecha, que es cizalla, si yo tengo esfuerzos que van en contra, uno superior y otro inferior, que se aplican en sentidos contrarios, ¿cómo debería ser la orientación de la capa para estas dos cargas aplicadas y que no tenga problemas en la parte de deslaminado de la pieza, o que esa pieza funcional se vaya a dañar porque se imprimió de una muy mala manera y el material pues no te va a dar todas las prestaciones que el fabricante te da en tu ficha técnica? Entonces hay una respuesta de Vanessa que dice de forma vertical. Vamos a ver qué sucedería si lo hacemos de forma vertical. Es decir, así como está, yo recomiendo que se imprima de esta forma, así como lo ven. Vamos a ver por qué. Si se imprime de esa forma, las capas van a estar sometidas a un esfuerzo normal a las cargas. Por lo tanto, si se tiene un esfuerzo de flexión, las capas van a soportar todas esas cargas. Si ustedes tienen, por ejemplo, si yo lo imprimo de esta manera y las capas van a quedar así, en el momento que yo haga un esfuerzo de flexión, si las capas están así, es mucho más fácil que se me separen, que se deslamine la pieza. Lo mismo ocurre para la parte de cizalladura. Si yo llego a tener las capas en orientación diferente, como lo ven en la imagen, es mucho más fácil que se me vaya a dañar, porque hay que tratar de que el esfuerzo sea normal a las caras cuando son de este estilo, de flexión y de cizalla. Pero es muy diferente al anterior que vimos, al anterior de tracción,
que sí podría ser en el mismo sentido la carga y la capa, pero sin embargo yo tengo que tener ciertas condiciones. Si yo cojo esta pieza con 2 mordazas, ese sentido de orientación de las capas sería mejor. Entonces para flexión y cizalladura es mejor de esta forma. Ahora, para las cargas aplicadas de torsión, esta sí yo creo que es un poco más fácil. ¿Cómo creen ustedes que debería ser la orientación de las capas para un caso de torsión? De que yo coja la cara superior, la cara inferior, intente darle vuelta. Vamos a ver qué respondemos. Hay uno que dice que para flexión es mejor a 45 grados. Efectivamente es una forma muy buena de poder imprimir a flexión a 45 grados. ¿Qué es 45 grados? Que yo logre imprimir la pieza de esta manera. Obviamente va a tocar usar soportes. Esto es lo que yo les mencionaba, de que así como optimizamos tiempo y material, aquí hay que optimizar la orientación de las capas y es probable que toque que sacrificar material, es decir, usar soportes para tener una mejor orientación de las capas. Entonces, ¿qué han hecho estudios? Por ejemplo, el que vimos en el video anterior. Imprimen las probetas con diferentes ángulos, tanto en esta dirección como en esta dirección, para poder identificar cuál sería mejor el ángulo de orientación de las capas para que soporte una mejor pues esfuerzo o unas mayores cargas. Entonces en el caso de 45 grados es una muy buena propuesta que pues se puede entrar a estudiar para ver qué es mejor, si es 45 o hasta 35 grados. Vamos a ver entonces en el caso de torsión, la mejor forma de imprimirse es en ese sentido. ¿Por qué? Si lo imprimimos en el sentido contrario, digamos, si lo llegamos a imprimir así y realizamos un esfuerzo de torsión, van a haber esfuerzos cortantes, porque hay un momento flector que se le aplica a la pieza, en donde las capas van a estar orientadas en la misma dirección de la fuerza y es mucho más fácil que ésta se deslamine y se dañe. Entonces, si se imprime de esa manera, es mucho más fácil de que el material logre soportar esa fuerza de torsión. Estos casos son ejemplos muy sencillos para que ustedes logren entenderlos. Sin embargo, hay otras piezas que pueden tener esfuerzos o cargas aplicadas que sean combinadas, que podamos tener flexión, tensión, tracción, compresión en una sola pieza. Por ejemplo, en esta pieza, si yo la sostengo en la parte superior y le coloco cargas, bolsas, pueden ser bolsas plásticas con el mercado que yo haga, escriban ustedes qué tipo de esfuerzos creen que puede haber en esta pieza impresa en 3D con esas cargas aplicadas en la parte inferior. Vale, mientras escriben, les voy a mencionar cuáles son esas cargas que se aplican. Podemos tener cargas de tensión, cargas de compresión para estas dos y cargas de flexión para esta parte de acá. Entonces, en esta misma pieza vamos a tener diferentes tipos de cargas. Entonces, ¿cómo debería ser la orientación de las capas? Para este caso, que se imprimió de esta manera, como vemos, la orientación de las capas son perfectas según estas indicaciones. Si es de flexión, si es de tracción. Entonces, como vemos, en tracción está en ese sentido.